Ley y estamos en contacto con el economista Isaac Rudnick porque esta semana el gobierno debe pagar vencimientos por alrededor de 4.300 millones de dólares, cifra que el gobierno ya confirmó que va a pagar, que tiene el dinero para hacerlo, pero que vuelve a resentir un poco las reservas del Banco Central, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en plena revisión del FMI, en la cual todavía no firmó todavía la aprobación de este primer examen que tiene que rendir el gobierno. Entonces, para analizar un poco la situación y ver cómo está hoy parado el gobierno en esta situación, económicamente hablando, estamos en contacto con el economista Isaac Rudnick. Hola, ¿qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? Roberto Medal te saluda. Hola Roberto, un gusto hablar contigo. Igualmente. Bueno, Isaac, consultarle un poco acerca de... El gobierno confirmó que tenemos estos 4.300 millones de dólares para pagar los vencimientos, pero ¿qué pasa entonces con las reservas y qué pasa con las metas que pide el FMI que hay que cumplir en cuanto a la reserva del fondo del Tesoro? Bueno, este tema de las reservas, obviamente es la espada de Damocles sobre el gobierno desde hace bastante tiempo, prácticamente desde que asumió y, y al día de hoy sigue siendo la misma situación y difícilmente cambie eh, en el próximo tiempo, por lo menos en el mediano plazo. Eh, para sostener de alguna manera la situación, para contener la vigencia del acuerdo con el fondo, obviamente cuenta con una coincidencia política con la conducción del fondo y fundamentalmente con el gobierno norteamericano, que es el que de alguna manera alimenta la posibilidad de que el acuerdo siga aun cuando las metas son incumplidas. De hecho, en abril, cuando se produjo este último tramo del acuerdo y el fondo accedió al último desembolso, todo indicaba que la situación de las cuentas en el, externas, en el terreno específicamente de las reservas, eran muy frágiles y que las metas que se habían acordado eh, eran de difícil cumplimiento y mucho más cuando prácticamente al día siguiente de haber firmado el acuerdo, que de alguna manera implicaba de que el gobierno tenía que comprar reservas, tenía que comprar divisas para engordar las defensas, las reservas, el propio gobierno argentino definió y declaró públicamente que no iba a comprar divisas porque eso implicaba la posibilidad cierta de empujar el valor de la divisa, el valor del dólar hacia arriba, porque obviamente si hay un aumento de la demanda, esta posibilidad estaba eh, eh, en el centro de la escena y esto el gobierno no estaba dispuesto a salir a comprar porque un empuje del valor del dólar eh, era indefectiblemente trasladado a precio y sabido es que el gobierno cuida como el tesoro principal para sostener su consenso político el control de la inflación. En Sí. los últimos días, de alguna manera, hay aparentemente, hay algunos cambios en el escenario porque no respecto al tema este de las divisas, el tema este de las divisas está de por medio ahora este es pendiente, digamos, la continuidad del acuerdo, un waiver ahora en estos días que está en discusión con un nuevo desembolso de unos 2.000 millones de dólares por parte del fondo que se está negociando, Hmm. pero seguramente, independientemente que las metas son incumplidas, el acuerdo político, el acuerdo de apoyo político de parte del gobierno y del fondo al gobierno de Milei está indemne, o sea que ahí
en definitiva, independientemente de nuevas condiciones que se generen, es muy probable que se apruebe este tramo del acuerdo y el desembolso se produzca. Lo que hay un cambio Sí, en la situación es que del otro lado, digamos, de la punta, que es cómo sigue el proceso inflacionario, el gobierno da la impresión que el gobierno se siente más aliviado como consecuencia de que en estos meses impulsó una restricción general de la economía sí, que se visualiza, que se verifica en la caída de las ventas minoristas, en la restricción en general de la continuidad del incipiente recuperación que hubo en el primer trimestre, y eso le habilita a que pueda bancar una suba de la divisa norteamericana, que es lo que se está produciendo en estos días, sin que sea trasladado a precios como mm, consecuencia de un decrecimiento muy fuerte de la demanda en el mercado interno. sí, Y eso digamos, ¿por qué pensamos eso? Porque el propio gobierno en estos días salió a comprar 200 millones de dólares, o sea, sí, está empujando, digamos, la demanda de dólares, y eso está produciendo una apreciación de la divisa que en el mercado global, el mercado externo se multiplica, porque contrariamente a lo que pasa, lo que está pasando en estos días en Argentina, que el dólar sube, en los países de la región el dólar está a la baja, digamos. Entonces hay una apreciación general en la comparación con los otros países del valor del dólar, y eso de alguna manera, en algunos aspectos, alivia el funcionamiento de la economía, porque, bueno, sube el dólar, mejora el valor de las exportaciones sí. y sube el valor de las importaciones, que es un problema muy grave que está sufriendo la producción nacional con la apertura y la introducción irrestricta de productos importados. Sí, justamente hablando un poco del dólar, quería consultarle, bueno, pero ¿hasta dónde está la sociedad o la sociedad puede llegar a permitir y no ponerse nerviosa con esta suba de la inflación, teniendo en cuenta que Argentina tiene malas experiencias y sobre todo los ciudadanos argentinos, cada vez que sube el dólar implica que suba la inflación, que el poder adquisitivo baje? ¿Hasta cuándo esta suba del dólar que se está dando y que al gobierno lo está favoreciendo, porque como bien dice, favorece un poco también las exportaciones, hasta dónde puede llegar puede llegar a trepar? ¿Hasta los 1280, hasta los 1300, hasta el techo de la banda, antes de que el gobierno tenga que salir a vender los dólares? ¿Cuál es una situación que tanto a la sociedad como al gobierno le parezca tolerable, o por lo menos que no cause nervio dentro de los argentinos? Y el límite obviamente está en el movimiento Sí, de los precios internos, sobre todo los de consumo masivo. Bueno, ahí es lo que justamente el gobierno se siente aliviado respecto a la posibilidad de que justamente este incremento del valor de la divisa pueda ser trasladado inmediatamente a los precios, a los precios internos, como habitualmente sucede, como consecuencia obviamente de la recesión, todavía no podemos hablar quizá lisa y llanamente de recesión, pero sí de restricción en la continuidad del incipiente crecimiento de los primeros meses. Entonces, supongo que digamos, el fiel de la balanza está en cómo evolucionan los precios. Tuvimos ya un primer número, que es el que dio a conocer la Ciudad de Buenos Aires sí, ayer, con un incremento del 2,1, que es superior en,
al 1,5 que había tenido el mes pasado, Sí, y en general las consultoras están anunciando para este mes mes. de junio una suba por encima de los 2 puntos. Digamos, las variaciones, las oscilaciones alrededor de los 2 puntos, me Mm. parece que el gobierno las considera como, digamos, que se pueden bancar, que se pueden sostener. Eh, por encima de eso, si esa situación va en una dirección mucho más acelerada, seguramente vas a buscar nuevas herramientas Mm. para contener el valor del dólar. Y ahí obviamente tiene el debate el cabildeo con el fondo y con los organismos internacionales y con los Sí, poseedores de bonos. Las señales que ha tenido el gobierno en el último 30, 60 días con los inversores que empiezan a salir, los inversores especulativos que empiezan a salir, que desarman el carry trade, etcétera, son todas obviamente señales negativas que se reflejan después, obviamente, en la continuidad de un riesgo país que no baja de los 750 puntos, que es negativo para el país. claro. Hasta ahora, la política, sobre todo las elecciones, tenían un peso importante siempre en la economía que está teniendo, que lleva adelante la Argentina, pero quería consultarla ahora específicamente en estas elecciones y teniendo en cuenta lo que pasó en las últimas semanas, ¿qué tan importante va a ser los resultados electorales de septiembre y de octubre en la política económica que está llevando adelante el presidente Javier Milei y su gabinete? ¿Qué pasa? ¿Está preparado tanto el país, pero sobre todo el gobierno de Javier Milei, para afrontar un resultado adverso en las elecciones y que eso no afecte de sobremanera la economía argentina? Es difícil de ver que un resultado adverso, o por lo menos por debajo, muy por debajo de las expectativas del gobierno. Las expectativas del gobierno es que va a tener un resultado de, lo va a poner en una situación de ganador general Mm. a nivel nacional y sobre todo en las provincias más importantes que son parámetros como la provincia de Buenos Aires y las otras provincias más grandes del país. Y el resultado ahí no es lo suficientemente importante, a mí me parece que sí, que va a tener una repercusión importante, porque está claro que el apoyo que recibe, del apoyo principal que está recibiendo tanto del gobierno norteamericano como del Fondo Monetario y de los organismos multilaterales que dependen de esa conducción política global, eh, el apoyo viene con la expectativa Mm. de que en las elecciones de octubre el gobierno tenga un resultado positivo. No hay ningún dato objetivo del funcionamiento de la economía que manifieste, que exprese solidez en el terreno del equilibrio general de la macroeconomía, sino todo lo contrario. El equilibrio es frágil y se sostiene por ese apoyo. Está claro que ese apoyo tiene como objetivo que el gobierno le vaya bien en las elecciones y que después pueda, sobre la base de ese buen resultado, pueda encarar nuevas medidas transformadoras que satisfagan a los intereses de estos inversores, de estos sectores. Mm. Y si eso no sucede, Sí. obviamente va a lindar el fracaso. Y bueno, ya esto de alguna manera se dio con Macri en el 2018, que en un punto el apoyo se diluyó y la fragilidad del equilibrio
General, que dependía de ese apoyo, también se diluyó.